Mi saludo para todos. Reanudamos el curso que hasta ahora se había venido desarrollando en modo presencial, pero a partir de ahora, con la modalidad virtual, por las razones por todos conocidas, espero que estas clases hechas de esta manera les sean de mucho provecho. Desarrollaremos todos los puntos que restan hasta finalizar la unidad tercera, de modo que toda la temática que entre al parcial va a estar completada. La primera parte en lo que fue hasta ahora con las clases presenciales y a partir de ahora con estas clases virtuales que deben complementarse con el material que se coloca a disposición de ustedes, sea en la fotocopiadora, en esta aula virtual, en modo digital, y con la bibliografía que se indicó a principios de año. Y en estos casos que hemos perdido el contacto físico, por lo menos el contacto frecuente, la guía temática que fue suministrada al principio de año es de suma utilidad para saber cómo continúa el curso, cuáles son los temas que se están desarrollando, sus objetivos, la bibliografía, de manera que recomiendo la consulta periódica de esa guía temática. La clase de hoy se va a referir a Heráclito y Parménides, dos pensadores de la etapa presocrática de mucha influencia en el pensamiento posterior y que bueno, puede ser consultada, otra recomendada, en este caso la obra de Carpio, que presenta los fragmentos más importantes de estos autores y los va explicando. Aún así, en esta clase encontrarán agregados y explicaciones de ayuda para la comprensión de estos dos pensadores. Comenzamos con Heráclito, a quien ubicamos entre los siglos VI y V a.C., también en la región de la Jonia, pero en una ciudad diferente, ya no en Mileto, sino en Éfeso. Heráclito se enmarca, se podría decir, dentro de la problemática que ya hemos planteado para la escuela jónica. Es decir, los primeros pensadores, a los que luego se llamó filósofos, lo que intentan es descubrir un principio explicativo, de por qué la naturaleza es como es, por qué el mundo es como es, podríamos decir. Ese principio explicativo, al que llamaban arjé, toma la forma en la escuela jónica, en los tres primeros filósofos, Tales, Anaximandro y Anaxímenes, de una materia primera, de una materia primordial, una materia viviente, que según cada uno de estos pensadores es distinta, como hemos visto: agua para Tales, apeiron para Anaximandro, aire para Anaxímenes. En todos los casos se trata de una materia única, dotada de vida y que da vida a todas las demás. Entonces el planteo, como hemos visto en su momento, era el siguiente: su característica es la variabilidad, como se ve en la noche, en el día, en lo húmedo, en lo seco, etcétera, etcétera. Pero además, esa variabilidad no implica la destrucción de la naturaleza, sino su conservación, su armonía y su equilibrio. Por lo tanto, el principio debe explicar, según estos pensadores, por qué, siendo variable y siendo múltiple, la naturaleza no se destruye y permanece en equilibrio. Entonces, ahí es que buscan algo que sea uno para explicar la multiplicidad y algo que sea constante para explicar la variabilidad. El resultado, como se ha visto, es distinto en cada caso, pero el problema es exactamente el mismo. Van descubriendo características diferentes dentro de un enfoque similar.
Bueno, eso continuó en pensadores posteriores. De esos pensadores posteriores nos interesan especialmente dos, Heráclito y Parménides, porque producen transformaciones importantes en la problemática y por lo tanto en la respuesta que se está buscando. Empezando por Heráclito, también cree que hay una unidad. Ahora, esa unidad es justamente el cambio. Aunque a Heráclito se lo asocia habitualmente a la idea de que todo es cambio, todo deviene, se suele olvidar que ese cambio es justamente la unidad. Su frase, todo cambia, todo deviene, pero a la vez todo es uno, está indicando eso. Bueno, metiéndonos un poquito más en su pensamiento, tenemos esta primera frase, este primer parágrafo, este primer fragmento de sus ideas, que dice textualmente: tras haber oído al Logos y no a mí, es sabio convenir que todas las cosas son una. Aquí he resaltado en el texto que se les va a ofrecer la expresión oído al Logos, y todas las cosas son una. Oído al Logos está indicando que la verdad, podemos decir, sobre el mundo se recibe. No la creamos nosotros, no la producimos nosotros. Y usa oído, obviamente es el oído de la inteligencia. Indica que nuestra inteligencia, nuestro pensamiento recibe de la totalidad, podemos decir, de la naturaleza, recibe la verdad. Tras haber oído al Logos, aparece el Logos, la raíz griega de palabras que terminan en logía, como sociología, psicología, y que se la suele traducir como estudio. Bueno, Logos quiere decir en griego, en el griego que usaban estos pensadores, medida, proporción, cálculo y también razón. También razón. Lenguaje racional, en cierto modo, también. Entonces, ya tras haber oído al Logos, ya significa tras recibir el mensaje de la totalidad que la naturaleza nos ofrece, que es un mensaje racional, está hecho en un lenguaje racional, y no a mí, es decir, no a un simple ser humano, es sabio convenir que todas las cosas son una, porque es evidente que ante los sentidos o ante una razón poco perspicaz, el mundo es más bien un caos, una multiplicidad de fenómenos. La naturaleza, si no usamos a fondo la razón, está lejos de ser una armonía. Es la razón la que nos muestra que es armónica. Ahora esa razón viene de la naturaleza misma. Todas las cosas que parecen múltiples y variables son unas. Y acá vemos que, salvo el agregado del Logos, más o menos la respuesta se parece a la de los jónicos. Ahora, en el parágrafo que viene, que dice es necesario seguir lo común, aunque el Logos es común, la mayoría vive como si tuviera una inteligencia particular. Aquí ya vemos un pasito más, y aquí ya nos reafirma Heráclito que esa racionalidad universal que está en las cosas es común, está en todas las cosas. Ahora, la mayoría, se refiere a la mayoría de los hombres, se atiene a su razón particular. Y la razón particular, y con mucha más razón todavía, valga la redundancia, la información de los sentidos, nos dice que hay multiplicidad y pura variabilidad. Entonces, aquí ya tenemos reafirmado que Heráclito entiende que el mundo está provisto de una racionalidad, a la que llama Logos,
y que nuestra inteligencia se empeña en no ver, ¿no? Nuestra inteligencia se empeña en vivir con sus propias herramientas. Entonces aquí el devenir, que sin duda es una de las características que acentúa Heráclito, la multiplicidad están presentes, pero también está presente la unidad y la racionalidad. El todo deviene de Heráclito no es puro devenir, sino es un devenir donde se manifiesta la unidad. La unidad es justamente ese cambio. Lo vamos a ver reflejado en otros parágrafos, como este que viene a continuación. Este cosmos no lo hizo ningún dios ni ningún hombre, sino que siempre fue, es y será fuego eterno que se enciende según medida y se extingue según medida. Aquí tenemos varios elementos que he tratado de resaltar en la frase. Cosmos, en primer lugar. Cosmos quiere decir universo ordenado. Nosotros todavía usamos la palabra para referirnos muchas veces al espacio, al espacio exterior, a la totalidad de ese espacio exterior, pero entre los griegos quería decir un universo ordenado, no desordenado. Y la expresión no lo hizo ningún dios ni ningún hombre quiere decir que es eterno, importante en el sentido de que, por un lado, se trata de superar las explicaciones míticas, ¿no? Entonces no lo hizo ningún dios, podemos agregar, no lo gobierna ningún dios, ¿no? Tratamos de superar esas explicaciones y buscar principios racionales, pero los principios racionales no son cualquiera que el hombre le ponga al mundo, ¿no? Por eso tampoco lo hizo ningún hombre, ¿no? Y fue, es y será quiere decir que el mundo es eterno y es como el fuego. La discusión en torno al fuego a veces va de considerar al fuego como un principio, como un arjé, al estilo de los jónicos. Heráclito habría reemplazado en una palabra el agua por el fuego, ¿no? como materia viviente. Pero la frase induce más bien otra interpretación. Aquel fuego aquí es un símbolo, ¿no? Es un fuego eterno. El mundo es como el fuego, quiere decir. Que es, prestemos atención a esta imagen, ¿cómo es el fuego? Indudablemente lo distinguimos del agua, de la tierra, del aire. Es decir, contiene una unidad. Ahora esa unidad es puro movimiento. Esa unidad aparece cuando existe el movimiento de las llamas. Si desaparece el movimiento de las llamas, desaparece el fuego, es decir, desaparece la unidad. Por lo tanto, es una buena imagen para definir lo que Heráclito cree que es el mundo. Fuego eterno. Se enciende y se extingue, ¿no? Acá ya tenemos otra idea. El mundo es encenderse y apagarse, aparecer y desaparecer, un elemento y después otro, pero según cierta medida. Esa medida a la que hace referencia aquí Heráclito es la medida racional, es decir, el logos. El mundo es diverso, contiene una tensión, se enciende y se apaga, tiene un conflicto de opuestos, porque va desde encenderse hasta extinguirse, pero todo en una medida equilibrada, en una medida racional. En consecuencia, la totalidad queda equilibrada, de modo que ese conflicto de opuestos no destruya al todo. ¿A qué nos estamos refiriendo? ¿A qué se está refiriendo Heráclito con opuestos? Bueno, una variedad de fenómenos y de cosas, ¿no? No solo los que muestran la naturaleza, entre la noche y el día, entre lo húmedo y lo seco, ¿no? Sino también cuestiones más cercanas a la vida humana. Cómo captamos lo que es la injusticia por referencia a la injusticia, cómo captamos la salud por referencia a la enfermedad, ¿no? Acciones que para un fin pueden ser buenas y para otros
no pueden ser buenas, ¿no? En el caso de las acciones que llevan adelante los cirujanos en nuestro cuerpo, son acciones que intervienen en el cuerpo, que inyectan, que cortan. Bueno, eso no puede ser hecho por cualquiera. O sea, la acción depende, en este caso, de quién lo haga, ¿no? Entonces, las mismas cosas, los mismos aspectos de una cosa contienen esos opuestos que permanecen en conflicto, pero ahí justamente está su unidad. Entonces, este último fragmento nos agrega un universo eterno, ordenado racionalmente, y un conflicto equilibrado, que va a explicarse un poco mejor todavía en el parágrafo que viene, que dice que la guerra es común a todas las cosas, y la justicia es discordia, y todas las cosas sobrevienen por la discordia y la necesidad. Hay otro párrafo conectado con este, que dice: la guerra es el padre y el rey de todas las cosas. Con guerra se está refiriendo no a la guerra entre humanos, aunque podría incluirla, al conflicto de estos fenómenos de la naturaleza y al conflicto que se da en todas las cosas, aún consideradas individualmente. Es común a todas las cosas, todas ellas están en tensión, todas ellas tienen un opuesto, y la justicia es discordia. Y esta es una idea algo difícil de entender, o digamos, va contra nuestro sentido común, si asociamos normalmente a la justicia con el equilibrio, es decir, con la concordia. Pero Heráclito quiere remarcar que el equilibrio de la naturaleza es justamente la discordia. La justicia es discordia quiere decir eso. El equilibrio de la naturaleza es que los opuestos permanezcan, pero no definitivamente, de modo de eliminar al otro extremo, sino en una tensión que explica su unidad. De manera que las cosas son equilibradas en el conflicto. La guerra es el padre y el rey de todas las cosas, el conflicto origina, es el padre, y gobierna, es el rey. Entonces, acá tenemos una idea mucho más sofisticada sobre cómo está compuesta la naturaleza y cuál sería la explicación de por qué el movimiento, el conflicto no destruye a la totalidad. Más sofisticada, si se quiere más profunda, más contemplativa de muchas características que los que había presentado la escuela jónica. Entonces, llegamos a una comprensión mucho más compleja de la naturaleza con Heráclito. La naturaleza es devenir y es multiplicidad, pero a la vez es una. Es conflicto, pero el conflicto está en equilibrio porque está gobernado por una racionalidad, por el logos, que es del mundo. No es el pensamiento humano que se proyecta al mundo, sino es el mundo en que nos incluye en su racionalidad. Y se ve inclusive en la última derivación de todo esto hacia la ley humana. Algunos parágrafos que se conservan de la obra de Heráclito se refieren a la ley humana como producida, aquí sí por la razón humana. La ley humana, se entiende la jurídica y la moral también, las normas que hacemos los hombres, decimos ley humana, son surgidas de la razón humana. Ahora, para que realmente logren el equilibrio que la justicia procura, es necesario que esa ley humana se nutra del logos universal. Es decir, la razón humana, apegada al logos universal, no solo sirve para conocer el mundo, sino también para hacer las normas que nos permiten vivir. Cubre esos dos grandes aspectos que la filosofía siempre ha tenido en cuenta.
el mundo, su realidad y su conocimiento, y por otro lado el comportamiento moral, el origen y la validez de las normas. Bueno, aquí está en el pensamiento de Heráclito una derivación entonces a la conexión entre el logos humano y el logos universal con referencia a la vida humana en cuanto a una vida sujeta a normas. Acá entonces hemos delineado en la primera parte de esta clase el aporte de Heráclito. Se lo suele asociar, y por eso en los libros aparecen normalmente juntos, aunque en oposición de pensamiento, a Parménides, a quien trataré a continuación. Parménides se desarrolla en otra región del imperio griego de ese momento, y que hoy correspondería al sur de Italia, pertenecía a la ciudad de Elea, muy alejado, por lo tanto, de la zona en que se desarrollaron los jónicos y Heráclito. Pero indudablemente se puede decir que conocía el pensamiento anterior, porque sus reflexiones tienen como destino impugnar el movimiento como integrante de la unidad, podemos decir así. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, a Parménides le preocupa esa contradicción que se muestra en el movimiento. La contradicción de que algo es y no es. Le parece que la verdadera realidad no puede, si invocamos que está compuesta por una racionalidad universal, no puede contener esta contradicción. Es decir, la idea básica de Parménides es que lo contradictorio no se puede pensar. Por lo tanto, la única escapatoria a este problema es que lo que es debe ser y lo que no es debe no ser. Yo he agregado un debe, la expresión es o no es, pero no puede haber mezcla en lo verdaderamente real. Que haya mezcla en aquello que los sentidos nos testimonian, bueno, eso nadie lo discute. Nosotros percibimos que las cosas se mueven, nacen, crecen, se desarrollan, mueren, están en un lugar, están en otro, se degradan, bueno, y todo lo que observamos de la naturaleza como un movimiento. Pero eso, dice Parménides, es una realidad engañosa. Es sólo aquello que los sentidos dicen. La razón, en tanto pensamiento, no puede aceptar esa contradicción, no puede aceptar que eso sea real. Es aparente, sin duda, pero no puede aceptar que sea real porque la razón es pensamiento y ningún pensamiento racional puede aceptar que lo que es al mismo tiempo no sea. Es decir que una planta viene de una semilla, y quiere decir que la planta es planta y no lo es al mismo tiempo, que la semilla es semilla y que dejará de ser. Entonces, el movimiento sería este nacer y morir continuo, donde nunca puede haber algo que no esté en contradicción con otra cosa. Y eso es irracional. O sea, la impugnación de Parménides al pensamiento de Heráclito es que la unidad, eso que Heráclito llama uno, pero Parménides llama ser, no puede contener contradicciones, porque no se pueden pensar. Eso lo expresa con esto de que la decisión de pensamiento es o admitimos que algo es o admitimos que no es. Ahora, desde el punto de vista del pensamiento solo cabe admitir que lo real es. Por eso es lo mismo pensar y ser. Lo que no es, no se puede pensar ni expresar.
no se explica esto diciendo, bueno, lo que no es, no existe y por lo tanto es la nada. Esto es muy erróneo. Lo que no es, no se puede pensar. Lo que no es, no se puede pensar ni expresar. Solo podemos pensar y expresar lo que es. Por lo tanto, lo verdaderamente real, que Parménides llama ser, necesariamente es y no puede no ser. Lo verdaderamente real, entonces, el ser es pensamiento, racionalidad. Esto acordaría Heráclito, pero Heráclito entiende que esa racionalidad es compatible con el movimiento y con el cambio, cosa que Parménides impone. ¿Por qué es contradictorio el devenir para Parménides? Porque mezcla ser y no ser. Y esto es toda una dimensión engañosa de la realidad. Por lo tanto, llega este principio que ha quedado después como el principio de identidad: el ser es y el no ser no es. Por las razones de que el no ser no se puede pensar. De ahí deriva, o deduce, por no decir así, los atributos de esa verdadera realidad que llama ser. Diciendo lo siguiente: el ser es uno, no puede ser múltiple. Lo verdaderamente real es uno. Y ahí concuerda con Heráclito. Lo verdaderamente real es uno. No es la multiplicidad de las cosas que se nos presenta. Lo verdaderamente real es uno. Ahora, ¿por qué es uno? Porque si fuera múltiple, si hubiera más de un ser, tendría que haber una diferencia entre esos. Y esa diferencia es el no ser. También otro atributo muy importante, justamente lo ha definido a Parménides, es que el ser no puede moverse, es permanencia, es lo permanente, justamente, es inmóvil. ¿Qué pasaría si se moviera? Cuando se moviera, dejaría de estar aquí para estar en otro lugar, ¿no? Entonces aquí tendríamos no ser, así como tendríamos no ser allá antes de que el ser se moviera. En consecuencia, que el ser sea pensamiento, racionalidad, implica que es estático, que es permanente, no está sometido al cambio. Y aquí está la gran diferencia con Heráclito. Bueno, hay otros atributos que ustedes pueden consultar en la bibliografía, pero en todos los casos se deducen a partir del principio de que el ser es y el no ser no es, y el procedimiento es pensar en lo opuesto y en algún momento descubriremos que aparece el no ser. Por ejemplo, agreguemos otro atributo, el atributo de la eternidad. El ser necesariamente es eterno, porque si tuviera un comienzo, antes del comienzo habría no ser, y si tuviera un fin, después del fin habría no ser. Por lo tanto, es irremediable que el ser sea eterno. Lo deducimos del principio de identidad. Y aquí llegamos entonces a la consecuencia sobre nuestro conocimiento de la realidad, y en cierto modo sobre la vida humana. Porque ahí nos dice Parménides, hay solo dos vías posibles, la de que vías de pensamiento, dos caminos para el pensamiento, la de admitir que lo que es y no puede no ser, y la de admitir que lo que no es. Esto último es contradictorio, justamente. La razón no puede admitir que algo que es no sea al mismo tiempo. El principio de no contradicción que también está planteando aquí Parménides. Entonces, de estas dos vías solo queda la vía de la verdad, y la vía de la verdad es la vía de la ciencia, la vía del episteme, la vía de considerar la realidad más allá de lo que los sentidos nos dicen. Esa es la que nos descubre al ser como uno, inmutable y eterno, entre otros atributos. Pero está la vía de la opinión,
ese saber que necesitamos para vivir, que no es episteme, ¿no? Que no es ciencia, es doxa, es opinión, y ahí, en este saber, que podemos decir, no es verdadero saber, ahí el mundo se nos revela cambiante, contradictorio. Bueno, será un saber para manejarnos cotidianamente, pero no puede ser episteme, ciencia. Entonces aquí ya, en esta filosofía presocrática, la de Parménides, y ya se había insinuado en Heráclito, aparece la distancia entre un saber consagrado a los principios racionales, a lo inmutable, a lo universal y eterno, y un saber consagrado a la vida, ¿no? al manejo con las cosas sensibles, ¿no? Y por lo tanto una distancia entre la ciencia y la opinión, entre el episteme y la doxa. Resumiendo, estos dos pensadores, que tienen mucho en común, pero algo importante que los distancia, para Heráclito, la unidad del mundo contiene contradicciones. Es justamente la contradicción. Equilibrada, racionalmente equilibrada, pero contradicción al tiempo. En el caso de Parménides, la unidad, a la que se llama ser, no puede ser contradictoria. No puede ser contradictoria, porque esa contradicción no puede ser pensada. En consecuencia, si el uno es racional, como sostienen tanto Heráclito y Parménides, Parménides dice que esa unidad racional no puede contener contradicción. Allí está su diferencia con Heráclito. Dejamos por aquí por hoy y seguiremos en la segunda clase. Por aquí por hoy y seguiremos en la segunda clase.